¿Alguna vez has sentido que toda tu vida podía romperse en un solo instante? Yo sí. Solo habían pasado 2 horas desde que nació mi hija. Todavía la tenía entre mis brazos, tan pequeña, tan tranquila, sin imaginar que el hombre que debía protegerla estaba a punto de destruir nuestro futuro con una sola frase. Le sonreí a mi esposo y le dije con calma: ¿Quieres cargar a nuestra niña? Él ni siquiera dio un paso. Se quedó inmóvil, con la mirada fría, como si estuviera viendo a una desconocida. Después se acercó lentamente hasta mi oído. Su voz era baja, pero cada palabra quedó grabada para siempre en mi memoria. Ya tengo un hijo con otra mujer. No voy a reconocer a esta bebé como mi hija. El tiempo pareció detenerse. No lloré. No grité. Ni siquiera le pregunté si hablaba en serio. Solo miré el rostro de mi pequeña. Dormía tranquila, completamente ajena a que su propio padre acababa de rechazarla. La abracé con más fuerza y respiré profundamente. Luego levanté la vista y le dije algo que él jamás olvidaría. Recuerda muy bien este momento, porque será la última vez que nos veas juntas. Él soltó una pequeña risa. Pensó que era el comentario impulsivo de una mujer cansada después del parto. No sabía que, antes del amanecer, yo desaparecería de su vida para siempre. Y tampoco imaginaba que aquella decisión terminaría destruyendo su apellido, su fortuna y todo lo que había construido durante años. Mi nombre es Elena Morales, y esta es la historia de cómo el hombre que decía amarme perdió a su esposa, a su hija y a su propio futuro, en menos de 2 horas. Pero esta historia no comenzó en un hospital. Todo empezó 4 años antes. Conocí a Adrián Castillo cuando trabajaba revisando contratos para una empresa privada en Madrid. Pasaba los días leyendo documentos interminables, rodeada de café frío y fechas de entrega imposibles. Era una vida sencilla. Hasta que apareció él. Adrián era el heredero de uno de los grupos inmobiliarios más importantes del país. Tenía dinero, influencia y un apellido que abría cualquier puerta. Sin embargo, lo que más llamó mi atención no fue su riqueza. Fue su forma de tratarme. Nunca presumía. Nunca levantaba la voz. Cuando salíamos a cenar, guardaba el teléfono y me escuchaba como si yo fuera la única persona importante en el mundo. Durante mucho tiempo pensé que había encontrado algo muy difícil de ver. Un hombre poderoso, pero con un corazón humilde. Nuestra relación avanzó rápidamente. Después de 1 año y medio decidimos casarnos en una ceremonia pequeña, lejos de las cámaras y de los eventos de la empresa. Adrián insistió en que quería un matrimonio sencillo. Lo único que necesito eres tú, me decía mientras sostenía mi mano. Y yo le creí, con todo mi corazón. Sin embargo, había personas que nunca aceptaron nuestra relación. Su madre, Victoria, siempre era amable, pero su sonrisa nunca llegaba a los ojos. Cada conversación parecía esconder un juicio silencioso. Su padre, Richard, apenas hablaba conmigo. Entraba en la habitación, saludaba con educación y pocos minutos después encontraba cualquier excusa para marcharse. En ese momento pensé que solo era un hombre serio. Hoy sé que el silencio también puede esconder desprecio. Aún así, decidí ignorar aquellas señales. Porque cuando una persona ama de verdad, muchas veces elige creer antes que dudar. Y ese fue mi mayor error. Mientras yo imaginaba un futuro lleno de felicidad, alguien más ya estaba ocupando un lugar que jamás pensé compartir. Solo que todavía no lo sabía. Y cuando finalmente descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Los primeros meses de nuestro matrimonio parecían un sueño. Adrián seguía siendo el hombre atento del que me había enamorado. Nunca olvidaba una fecha importante. Siempre encontraba tiempo para cenar conmigo. Y cada vez que hablábamos del futuro, me hacía creer que construiríamos una familia para toda la vida. Pero, poco a poco, comenzaron a aparecer pequeños detalles. Detalles tan discretos que era fácil ignorarlos. Las llamadas de trabajo empezaron a durar más de lo normal. Muchas veces salía al jardín para contestarlas, en lugar de hablar dentro de la casa. Cuando regresaba, siempre tenía una explicación preparada. Demasiado perfecta. Demasiado rápida. También comenzaron los viajes inesperados. Reuniones que se extendían un día más. Clientes que cambiaban los horarios a último momento. Todo parecía lógico. Sin embargo, había algo que nunca terminaba de convencerme. Una mañana encontré un recibo dentro de su chaqueta. Era de un restaurante ubicado en otra ciudad. La hora no coincidía con la historia que él me había contado la noche anterior. Intenté preguntarle con naturalidad. Sonrió. Después inventó una explicación tan larga que comprendí algo muy simple. Las personas que dicen la verdad no necesitan construir historias tan complicadas. Aún así, decidí dejar el tema. No quería convertirme en una esposa desconfiada. Prefería creer. Era más fácil vivir así. Poco tiempo después conocí mejor a Valeria.
Era la asistente personal de Adrián. Elegante. Muy profesional. Siempre hablaba con tranquilidad y parecía medir cuidadosamente cada palabra. La vi varias veces durante reuniones de la empresa. Nunca ocurrió nada extraño. Pero una noche, durante una cena de Navidad organizada por la compañía, sucedió algo que jamás olvidaría. Mientras Adrián conversaba con unos inversionistas, Valeria se acercó para servirse una bebida. Me preguntó cómo iban nuestros planes para tener un bebé. Su voz sonaba amable. Sin embargo, había una tristeza difícil de explicar en su mirada. Respondí con una sonrisa. Ella bajó la vista. Se despidió apenas unos segundos después, como si permanecer cerca de mí le resultara demasiado incómodo. En aquel momento pensé que simplemente era una mujer tímida. No imaginaba que aquella expresión escondía un secreto capaz de destruir mi matrimonio. Mientras tanto, Adrián y yo llevábamos casi 2 años intentando convertirnos en padres. Fueron meses llenos de consultas médicas, estudios y tratamientos. Hubo días en los que regresaba llorando del hospital. Él me abrazaba. Me repetía que no debía perder la esperanza. Todo llegará cuando sea el momento correcto. Esas palabras me daban fuerzas para seguir adelante. Por eso, cuando finalmente descubrimos que estaba embarazada, sentí que la vida volvía a sonreírnos. Adrián lloró al escuchar por primera vez los latidos del bebé. Me tomó la mano con fuerza. Incluso fue él quien pintó la habitación de nuestra futura hija durante todo un fin de semana. Elegimos juntos cada detalle. Los muebles, la ropa, los juguetes. Y, después de muchas semanas buscando opciones, escogimos un nombre que ambos amábamos. Sofía. Cada noche entrábamos en aquella habitación imaginando cómo sería conocerla. Yo estaba convencida de que nuestro matrimonio atravesaba su mejor momento. Lo que nunca sospeché era que, mientras preparábamos la llegada de nuestra hija, Adrián ya estaba viviendo otra vida completamente diferente. Una vida que ocultaba con tanto cuidado, que jamás imaginé que terminaría explotando precisamente el día en que Sofía nació. El día que comenzó el parto, Adrián llegó al hospital antes que yo. Caminaba de un lado a otro con una mezcla de nervios y emoción. Al menos, eso era lo que yo creía. Durante más de 10 horas permaneció a mi lado. Me sostuvo la mano. Intentó tranquilizarme cuando el dolor era demasiado fuerte. Incluso les decía a las enfermeras que estaba deseando conocer a su hija. Todo parecía perfecto. Era el esposo que cualquier mujer soñaría tener. Pero ahora entiendo que algunas personas pueden interpretar un papel hasta el último segundo. A las 6 de la mañana, Sofía llegó al mundo. Escuchar su primer llanto fue el momento más hermoso de toda mi vida. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. La abracé contra mi pecho mientras imaginaba el futuro que construiríamos juntos. Esperé que Adrián se acercara, que la cargara, que besara su frente. Pero nunca dio ese paso. Se quedó inmóvil, mirando desde la ventana. Intenté convencerme de que estaba nervioso. ¿Quieres conocer a tu hija?, pregunté con una sonrisa. Él evitó responder. Solo dijo que necesitaba salir un momento. Minutos después escuché su voz desde el pasillo. Hablaba por teléfono. No podía entender toda la conversación, pero sí algunas frases. ¿No ahora? Déjame resolver esto primero. Te llamaré después. Cuando regresó ya no era el mismo hombre. Su rostro estaba completamente serio. Llevaba otro traje, como si se hubiera preparado para una reunión importante. Las enfermeras ya habían salido de la habitación. Solo estábamos nosotros 3. Él respiró profundamente antes de hablar. Hay algo que debes saber. Sentí un escalofrío. Entonces comenzó a contarme una historia que jamás imaginé escuchar. Me confesó que llevaba mucho tiempo manteniendo una relación con otra mujer. Su nombre era Valeria. Pero aquello no era lo peor. Lo peor llegó unos segundos después. Hace 4 meses nació mi hijo. Mi mente quedó completamente en blanco. No podía creer lo que estaba escuchando. Adrián continuó hablando con una tranquilidad que me resultaba imposible entender. Sus padres ya conocían al niño. Toda su familia sabía la verdad. Yo era la única persona que había vivido engañada durante años. Después dijo algo que terminó de romper todo lo que quedaba entre nosotros. Mi familia necesita un heredero. Ellos nunca aceptarán que Sofía lleve nuestro apellido. Miré a mi hija. Dormía profundamente. Era tan pequeña, tan inocente. Y aún así, ya estaba siendo rechazada por las personas que debían quererla. Sentí un dolor imposible de describir. Pero no derramé ni una lágrima. Levanté la cabeza lentamente. Lo miré directamente a los ojos. Entonces ya elegiste. Él respondió sin mostrar ninguna emoción. Estoy haciendo lo mejor para proteger el futuro de mi familia. En ese instante comprendí que el hombre del que me había enamorado nunca había existido realmente.
Solo había conocido la versión que él quería mostrarme. Respiré hondo. Apreté con fuerza a Sofía contra mi pecho. Y sonreí. Aquella sonrisa lo desconcertó. Esperaba gritos. Esperaba desesperación. Esperaba que le rogara quedarse. Pero no recibió nada de eso. Solo escuchó unas pocas palabras. Nunca volverás a tener otra oportunidad con nosotras. Él soltó una pequeña risa. Pensó que hablaba por el dolor del momento. Después salió de la habitación sin mirar atrás. Ni siquiera volvió para despedirse de su hija. Aquella noche entendí que ya no tenía un esposo. Solo tenía una misión. Proteger a mi hija. Y reconstruir nuestra vida, muy lejos de todos ellos. Sin embargo, mientras Adrián creía que había ganado la partida, yo estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría completamente el destino de su familia. Un secreto que llevaba años esperando el momento perfecto para salir a la luz. Permanecí 2 días más en el hospital. No porque esperara que Adrián regresara, sino porque necesitaba recuperar fuerzas para comenzar una vida completamente nueva. Durante ese tiempo, quien nunca se separó de mí fue mi hermana, Lucía. Llegó apenas recibió mi llamada. No hizo preguntas. No perdió tiempo buscando explicaciones. Simplemente tomó a Sofía entre sus brazos y me dijo: ahora ya no estás sola. Aquellas palabras significaron mucho más que cualquier promesa que Adrián me hubiera hecho alguna vez. La segunda noche recibí una llamada que había estado ignorando durante varias semanas. Era Clara, la abogada que había trabajado durante años con mi difunto tío, Gabriel. Pensé que solo se trataba de unos documentos pendientes de la herencia. Pero estaba completamente equivocada. Clara me explicó que, antes de fallecer, mi tío había revisado antiguos acuerdos relacionados con la empresa de la familia Castillo. Gracias a unas acciones que él nunca había vendido, yo había heredado un derecho legal muy importante. No controlaba la empresa, pero sí podía solicitar una investigación oficial sobre la conducta de cualquier directivo cuya vida personal pudiera poner en riesgo la estabilidad del grupo empresarial. Y Adrián acababa de hacer exactamente eso. Había ocultado durante años una doble vida. Había tenido un hijo con una empleada de la compañía. Y mientras hacía todo eso, firmaba documentos asegurando que su situación personal era completamente estable. Era una bomba de tiempo. Y ahora, esa bomba estaba a punto de explotar. Una semana después abandoné la casa donde había vivido con él. No discutí. No rompí nada. No busqué venganza con gritos. Solo preparé nuestras maletas, tomé a Sofía y cerré la puerta para siempre. Ese mismo día, Clara presentó oficialmente la solicitud de investigación ante el Consejo de Administración. Pocos días después comenzaron las reuniones. Los abogados. Las auditorías. Las preguntas incómodas. Por primera vez, Adrián tuvo que responder delante de personas que no podían ser manipuladas con sonrisas ni promesas. La verdad salió a la luz. Su relación con Valeria. Su hijo oculto. Las mentiras firmadas ante inversionistas. Todo quedó registrado. Incluso aparecieron antiguos mensajes donde prometía abandonar a las 2 mujeres cuando ya no le resultaran convenientes. Aquello destruyó por completo la confianza que la empresa tenía en él. Perdió su cargo. Perdió el apoyo de su familia. Y también perdió el respeto de todos los que durante años habían creído en él. Meses después, el divorcio quedó oficialmente resuelto. La ley reconoció todos los derechos de Sofía. La hija que Adrián había rechazado el mismo día de su nacimiento terminó siendo la única heredera reconocida dentro de la familia. La ironía era imposible de ignorar. El hombre que había despreciado a su propia hija por buscar un heredero, terminó perdiéndolo absolutamente todo. Con el tiempo, Adrián intentó regresar. Una noche me llamó. Su voz ya no sonaba orgullosa. Parecía la de un hombre completamente derrotado. ¿Todavía puedo formar parte de la vida de Sofía? Guardé silencio durante unos segundos. Después recordé aquella habitación del hospital. Recordé sus palabras. Recordé cómo miró a nuestra hija, como si no significara nada. Entonces respondí con absoluta tranquilidad. Tuviste una oportunidad el día que nació. Después de eso, cada decisión fue solo tuya. Colgué el teléfono. Nunca volvió a llamarme. Hoy vivo en una casa mucho más pequeña. No tengo los lujos que alguna vez conocí, pero cada mañana despierto en paz. Veo a Sofía correr por el jardín. Escucho su risa. Y entiendo que la verdadera riqueza nunca estuvo en el dinero. Estuvo en proteger a la única persona que jamás me dio la espalda. Porque algunas personas creen que ganar significa conservar el poder. Yo descubrí que ganar significa tener el valor de alejarte de quien nunca supo valorar tu amor. Y esa fue la mayor victoria de toda mi vida. Si esta historia te emocionó, deja tu comentario y cuéntanos qué habrías hecho tú en mi lugar. No olvides darle me gusta,
suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las próximas historias llenas de emoción, secretos y giros inesperados. Nos vemos en el próximo video.